Dice la palabra del Señor: vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, ¿no ves que perecemos? Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Dios bendiga su santa y bendita palabra. Haciendo un análisis y después tomamos la lectura de este hecho trascendental que sucedió en las aguas del mar de Galilea, dos hechos muy similares, este y el otro donde él caminó sobre las aguas. Pero vamos a retomar eso más adelante y hagamos un análisis de la situación en que nos encontramos, dónde, cómo y cómo sucede todo lo que estamos. Hemos hecho un análisis en los mensajes anteriores y el día de hoy en Israel se anunciaba que se suspendía la famosa gigantesca marcha que se hace año por año en Tel Aviv en los últimos años, y que el año pasado rompió el récord en Israel de 250,000 gay que desfilaron sobre las calles de Tel Aviv, paralizando 10 kilómetros sobre la ciudad de Tel Aviv. Hoy, decían, se suspende a causa de la pandemia. Interesante hacer ese análisis, porque nos remontamos a esta imagen que estamos viendo aquí. La historia dice que cuando el pueblo de Israel llegó saliendo, después de ver el milagro extraordinario, cómo Dios abrió el Mar Rojo y cómo sus enemigos perecieron en el fondo del Mar Rojo. Ahora que llegan hasta las orillas del monte del Sinaí, el pueblo se instala en las diferentes múltiples de tiendas y Moisés sube al monte del Sinaí por 40 días consecutivos. Durante esos 40 días el pueblo de Israel no tuvo noticias de Moisés. No se sabía nada, absolutamente nada. Aunque habían enviado con Moisés, o Moisés había llevado a uno de sus asistentes, en aquel entonces muy joven posiblemente, llamado Josué. Ni Moisés ni Josué, no se supo nada de ellos en 40 días. Cuando el pueblo de Israel, ya después de 25 días, 30 días, y no tenía noticia absoluta de Moisés, el pueblo posiblemente o pensó mal o hizo múltiples de conjeturas. Pero de una cosa sí se puede saber, es que de momento el pueblo decidió rendir homenaje a una deidad que era eminentemente prohibida delante de Dios, a los ídolos. E obligaron al hermano de Moisés, que posiblemente también en las conjeturas pensó que a lo mejor Moisés había muerto en el monte del Sinaí. Así es que ellos en aquel momento erigieron un ídolo, un becerro de oro, una de las deidades que adoraban los egipcios, y comenzaron a alegrarse y comenzaron a hacer toda clase, de poder decir, de parrandas, fiestas alrededor de aquel ídolo. Cuando de momento, en plena fiesta, el día número 40, Moisés apareció.
Lo que viene es exactamente lo que nosotros estamos siendo testigos en este momento. Sin ninguna duda, lo hemos hecho en varios mensajes, nuestro mundo había entrado en un desenfreno sin paralelo. Las situaciones que estábamos viendo eran duras, terribles, fuertes. La crisis espiritual en todos los ámbitos que estábamos viviendo era catastrófica. Habíamos entrado en un liberalismo sin paralelo. El mundo había desenfrenado en cierta forma. Y aunque veníamos viendo ciertos avisos contundentes desde el 2019, porque algunos dicen que Dios no hace nada sin que antes no mande avisos. Hubieron múltiples de casos en el 2019, gigantescas manifestaciones de descontento de los pueblos en diferentes partes del mundo que anunciaban las palabras de Jesús. Y aunque se dieron ciertas clases de alerta fuerte aún sobre futuras pandemias, no olvido, aquí mismo en esta iglesia, el Divino Redentor en el 2014 hablaba de esas pandemias. E inclusive en aquel entonces usábamos como ejemplo el ébola, que es una pandemia altamente, una pestilencia o virus altamente contagioso. Y decíamos aquel entonces que el futuro cercano iba a ser fuertísimo. Y que qué pasaba si esos virus se mutuaban y las vacunas iban a ser inefectivas. Pero el mundo siguió en su desenfreno, no importó las advertencias que Dios estaba dando. Los múltiples de falsos profetas se unieron a la fiesta, a la algarabía del mundo, y hablando solamente de gigantescas y extraordinarias prosperidades que vendrían sobre el mundo, cuando no podía ser eso, ante un desenfreno terrible que se estaba dando y un espíritu de odio que rompía todo entendimiento. Ante todo eso, hablemos entonces de las palabras que el Altísimo siempre habló. Las múltiples de preguntas que se han hecho en estos 2 meses de cuarentena que llevamos ya en estos momentos, ha venido múltiples de preguntas, y ¿estamos en los tiempos del fin? ¿Es este el fin del mundo realmente lo que estamos viviendo? Y allí vienen múltiples de preguntas también en todos los aspectos. ¿Estamos en la gran tribulación? ¿Es esto la gran tribulación? ¿Cuándo va a terminar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál será el final? La palabra fin es también una palabra escatológica y está muy ligada al final de la muerte en la raíz hebrea, la cual se lee Aharit, Hayamin o Aharit Shem, y que indica cuando llega el tiempo del fin, llegará. Quiere decir, no va a detener nadie. Igual que cuando llega la muerte, así puede ser lo mejor de los mejores de los médicos que puedan estar a la par de esa persona. Una vez que se llegó la muerte, ya no hay paso hacia atrás. Esa es exactamente la palabra Hayarim, que quiere decir tiempo del fin, o sea, se llegó. Es decir, a partir de este momento no hay marcha atrás. Los juicios van a venir uno tras otro. Y aunque en algunos momentos podría haber respiros, y todos esos respiros van a ser para que muchos después que pase, se les pase el temor, el miedo, van a seguir blasfemando. Hasta que llegue todos los tiempos que tengan que cumplirse de la profecía de Dios. Sigamos analizando un poco más. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Las palabras de Jesús en el monte de los Olivos. Desde los últimos 2000 años han habido múltiples deducciones acerca de esas palabras que Jesús dijo allí en el monte de los Olivos. Nadie las entendía, nadie las comprendía, ningún teólogo las comprendió.
múltiples de teólogos dieron sus propias opiniones. Unos decían que aquí estaba hablando de las múltiples de tribulaciones que tiene la vida. Y múltiples de los teólogos o escatólogos afirmaron que aquí esa palabra se estaba refiriendo a los acontecimientos finales, a una de las profecías que dediqué bastante tiempo en este libro, que en este momento ya está en revisión, que se va a llamar El Anticristo. A la semana 70 de Daniel, la profecía de la semana 70 de Daniel, que se deduce en 7 años. Tal como le dice el arcángel Gabriel a Daniel, le dice específicamente, le dice, en la semana 70 serán días difíciles para tu pueblo. Le dice, días difíciles cual nunca han habido, le dice el ángel Gabriel a Daniel. Pero Jesús habló que antes que llegue ese día duro, fuerte, habrá lo que muchos escatólogos, predicadores a lo largo de estos siglos atrás describieron como la pretribulación o síntomas de la gran tribulación o principios del fin. Usando las mismas palabras de Jesús: tranquilo, lo que ustedes están viendo apenas es el principio, lo peor está por venir. Eso, él comienza en San Mateo capítulo 24, comienza diciendo: y habrá terremotos, habrá pestilencias, se levantará gente contra gente, se levantarán falsos profetas, harán grandes prodigios, señales y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero inmediatamente sigue diciendo esta palabra: pero tranquilo, lo que ustedes están viendo apenas es el principio. Y de inmediato, Mateo 24, versículos 21 y 22. Y entonces vendrá una gran tribulación, cual nunca la ha habido, ni la habrá. Esa palabra no la entendieron, nunca la entendieron. Aunque los predicadores hablaron de ella, nunca la entendieron, porque dice que nadie puede entender las realidades hasta que no está en el zapato, hasta que no lo está experimentando. Si bien es cierto, han habido tremendas tragedias a lo largo de estos 2000 años, catástrofes, terribles cosas en Europa, la peste negra en Europa, las mortandades que dieron, pero nunca, lo hemos dicho una y otra vez, nunca en forma global como lo estamos viviendo en estos momentos. Primero, porque en aquel entonces las pandemias no podían viajar a velocidades como viajan hoy en día. Segundo, porque la información que existía en aquel entonces era bastante cuenta, más bien hasta los últimos 100 años es que cuando viene la radio, y la radio va a empezar a llevar un poquito. Primero, que nadie iba a comprender en una forma simultánea como lo estamos viviendo en estos momentos. Cuando Jesús dice será un periodo de gran tribulación cual nunca la ha visto, y lo habrá sido hasta entonces. Tal vez las múltiples de epidemias que Jesús anuncia en Apocalipsis capítulo 6, en Apocalipsis capítulo 8, en Apocalipsis capítulo 16, nunca le dimos importancia, no, esas pestilencias que él habla y esas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 0, vamos a ver más adelante, dice: habrá una pestilencia altamente contagiosa. Nadie nos importaba ni nos interesaba eso que decía el Apocalipsis. Hasta que no lo vamos a experimentar. Desde hace cuántos años utilizábamos estas imágenes, hablábamos de eso. Yo recuerdo que esta imagen primeramente la usé aquí en el 2014, hablando de qué pasaría si una pestilencia como el ébola, altamente contagiosa, se desata sin precedente en todo el mundo. Tal vez nos tildaban de loco. Múltiples veces hasta se burlaban de los que predicábamos acerca de los grandes acontecimientos y de las cosas finales. Y decíamos que éramos gente que lo único que hacíamos era asustar a la gente de algo que tal vez era irreal para ellos.
que es duro. Es duro para los que hemos sido escogidos para hablar de los acontecimientos finales. Porque si fuéramos escogidos para predicar de cualquier otra cosa, de señales o mensajes solamente pastoral y todo, te puedes ir en un formato completamente litúrgico como los sacerdotes en la Iglesia Católica. Lo comenzaste aquí, lo terminaste aquí. Pero la escatología no es así. Es por eso que el Apocalipsis, usted no puede seguirlo directamente todo, porque salta de aquí, salta al otro lado, salta porque el panorama que estás viendo es muy diferente a la gente que está sentado escuchando. Es muy difícil entender para el pueblo de Israel a Jeremías cuando hablaba de cosas que no entendía en aquel momento, porque en aquel momento sus grandes hombres y todos hablaban de cosas grandísimas, de éxitos grandes, hablaban su voz de profeta que vendría una prosperidad, que prosperidad venía del norte en grande. Y de momento venía Jeremías y decía, no viene prosperidad, viene una mortandad donde ni siquiera van a poder enterrar a sus muertos, ni siquiera van a poder hacer un velorio a sus muertos, y se quedaban viendo ridículos, porque nadie lo podía entender. Como nadie en todos esos años podía entender el libro del Apocalipsis, que le habla de pestilencias como estas imágenes y el pasaje que vamos a ver más adelante, nadie lo podía entender, nadie podía comprender. Es por eso que múltiples de maestros dieron sus propias conjeturas sobre Juan, el apóstol que recibió esta visión. Algunos dicen que estaba tan predicador de aquí de Houston, Texas, que tiene hasta un estadio, su iglesia, y que es uno de los que más desacredita a Juan. Y que ahora me imagino que debe estar escondido en su mansión. Decía que Juan escribió ese libro con tantas negatividades porque estaba exhausto, estaba impactado, estaba desterrado, sin su familia, sus compañeros habían muerto, y entonces desahogó eso en el libro del Apocalipsis. Así lo criticaban hasta hoy en día. Pero solo Juan sabía lo que había recibido en aquella isla de Patmos. Solo Juan y Daniel podían entender aquello. Siempre recuerdo estas palabras de Daniel cuando Daniel está recibiendo ese ocaso de los acontecimientos. Y de momento el corazón estaba exhausto. Inclusive llegó un momento, dice eso lo escribe ahí, si quiere puede analizarlo en los capítulos 8 o 9, donde dice que entró en una depresión, él que ni siquiera quiso comer. Porque él sentía profundo, él decía, me van a llamar loco lo que el Señor quería que escribiera. Y el ángel Gabriel le dice, tranquilo Daniel, en la parte final, tranquilo Daniel, tranquilo, tú vas a dormir en paz. Pero lo que tú no estás viendo, le digo, son los tiempos finales. Y esos tiempos nadie los va a cambiar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando uno lee este pasaje, por favor, léanlo conmigo. Cuando uno lee este pasaje, y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. El mismo pasaje, pero en otro contexto ya en hebreo, o como lo traduce en este momento la Biblia en hebreo. Así que él fue y derramó su copa sobre la tierra, y aparecieron unas úlceras pestilentes. Pestilente quiere decir altamente contagiosas. Se fue y derramó, y aparecieron unas pestilencias. Úlceras se hablaba aquel entonces. No olviden que todavía en la época del gran Maimónides, ese tremendo, extraordinario rabino, uno de los más famosos rabinos del pueblo de Israel en la Edad Media en España, y de quien hoy en día se saca el doctorado
de la medicina preventiva. Maimónides. Todavía en la época de Maimónides no se conocía, no sabían lo que significaba virus, porque esa palabra no se había descubierto todavía. Así que, ¿cómo le escribiría usted si estuviera viviendo en la época de Maimónides, o qué más todavía, 1500 años antes de Maimónides, cuando le escriben? Porque la palabra virus no sabían ni siquiera la palabra bacteria. Así que ellos utilizaban lo que se conocía en ese momento. Así que fue y derramó su copa sobre la tierra y aparecieron unas úlceras. O podría decir quizás entonces unos virus malignos. Nunca se me olvidan, porque cuando escribía nuestro libro Israel al filo de la profecía, y estoy citando a este científico, a ese doctor científico con su nombre y todo ahí en el libro, donde lo cito, cuando él dice estas palabras, nunca me olvida porque me impactaron. Cuando él dice estas palabras en ese documental que estaba dando History Channel en el 2016, cuando él dice estas palabras, la gran tribulación está en la vuelta de la esquina. Y luego dice, el infierno está a punto de destaparse. Y sigue diciendo el doctor, el científico, con este cambio climático, dijo, están a punto de despertarse no menos de 100 millones de piros que van a desatar pestilencias incontrolables para la humanidad. Antes de pasar aquí, un hermanito precioso que estaba allí escribiendo de California decía, el pastor fulano de tal, hermano Bolaines, pastor de la Asamblea de Dios aquí en California, se une a la lista de los múltiples de siervos que se nos han ido en esta coronavirus. Dolorosa. ¿Por qué estabas diciendo esa parte? Porque decía el pastor José Luis Saez de Long Island, uno de los líderes pastorales que Dios lo usa tremendamente en todo Nueva York como líder. Ese hermano Bolaines me decía esta semana, hay algo que es difícil, me decía él, de poder explicar. Fuimos al cementerio para despedir a uno de los siervos, amigo de él y amigo de su ciudad, porque prediqué en su iglesia hace unos 2 años. Dijo, solo nos permitieron 8 personas, nada más 8 personas, su esposa, sus 3 niños y 4 pastores que fuimos para despedir a ese gran amigo al cementerio. Y mientras llegábamos, dijo, en el momento que llegábamos, llegaron 4 carrozas más fúnebres. Lo doloroso es que solo pudimos ayudar a bajar el ataúd, pero no nos permitieron entrar hasta donde estaba la sepultura, solamente a su esposa y a sus 3 niños. Así que nos quedamos allí viendo afuera. Y dijo, ¿sabe qué es lo que me impactó, hermano Bolaines? De que entre esos otros 4 que llegaron uno solitario. Un ser querido llegó para despedirlo. Nos estaban enterrando sin despedida. Cuando le decía eso, solo me acordaba toda la injuria que le hicieron a Jeremías, toda la burla que le hicieron a Jeremías. Cuando Jeremías dijo en aquella gran plaza y lo abofetearon en la cara, cuando le dijo, viene un momento donde ni siquiera podréis velar a tus muertos, no podéis enterrar, no vas a despedirte de tus muertos.
y que fue y derramó su copa sobre la tierra y aparecieron úlceras pestilentes, altamente contagiosas y dolorosas. Y la gente que tenía la marca de la bestia y adoraban su nombre, ni aún así se arrepintieron. Sin embargo, esto todavía es un preámbulo. Lo que estamos viendo, ni siquiera lo que estamos viendo en este momento es la gran tribulación. Lo que estamos viendo es un preámbulo, y lo que está venciendo ahí es la gran tribulación. Y si lo que estamos viendo es algo tan parecido a eso que estamos viendo aquí, en la cita que usted está viendo, santo Dios. Ahora sí lo podemos entender, ¿verdad? Y si esto todavía no es la gran tribulación, sino apenas el principio. Y si lo que estamos leyendo corresponde a la gran, que corresponderá esta parte a la parte final de la gran tribulación, entonces el panorama que se nos presenta es completamente terrible, hasta el fin. Ese fin puede referirse al fin de la vida de la tribulación de los años 70 después de Cristo, o al fin de la época de la iglesia, o al fin de la gran tribulación. Gran tribulación, es decir, sufrimiento sin precedente. La palabra no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Es una evidencia de que esto no ha acontecido en el pasado. La gran tribulación será sin precedente alguno en cuanto a horror, destrucción y muerte. Nunca pudimos entender esas expresiones hasta en este momento. Y por cierto, todavía no estamos viendo la realidad. Por eso el tema, no tengas miedo. No tengas miedo, ese es el tema. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, ¿no ves que perecemos? Despertando él, se paró frente a la proa. ¿En qué momento trascendental sucede esto? Como dije, hay dos hechos trascendentales en eso. Pero uno de esos acontecimientos, después de haber estado ministrando al Señor todo el día, sanando, librando endemoniados, se metió en una barca con sus discípulos. Y como ser, porque en ese momento él era un humano. Recuerda, Jesús se manifestó exactamente en carne, con todititas las cualidades de un ser humano. Ese misterio tan profundo, que algunos dicen, escritores, que él, tanto libro que leí, uno de los escritores escribía que era tan impactante, que los mismos ángeles de Dios no podían creer cuando desde el cielo ellos miraban a Jesús, el Dios mismo. Por eso dice Pablo: el que no escatimó en ser igual a Dios se hizo menor que los ángeles, haciéndose humano. Los ángeles mismos no comprendían. Se hizo humano, y como humano tuvo, le dio hambre, le dio sed, y como humano se cansó. Así que ese día que pudo haber estado todo el día ministrando, ya al anochecer, agarra una barca y le dice: vamos al otro lado. Cansados, se metió al fondo de la proa y se durmió. Se durmió profundamente. A múltiples de nosotros nos ha pasado eso cuando hemos llegado en un momento de profundo cansancio, que nos dormimos y pueden gritar, saltar, brincar, lo que estén, usted no escucha nada. Se va profundamente dormido. Cuando se levanta una tormenta, aquellos tremendos pescadores, expertos marineros, empezaron como hombres, sabían enfrentarlos, sabían cómo pelear contra las olas, sabían cómo pelear contra el cambio climático, sabían hacer todo, eran expertos del mar. Y a veces el ser humano confía tanto, pero tanto en sus capacidades,
y se olvida de Dios. Creemos a veces que nosotros podemos solucionar todo. Hay un estudio que tengo que se llama Anticristo, o Perspectiva de Anticristo, pero fue un video. Y no estoy hablando de nuestro presidente, no estoy diciendo que él tiene una de arena y una de cal. Y en la de arena estoy diciendo todos los evangélicos lo apoyamos. Hay muchas cosas que él dijo que en el momento el mundo pegó gritos y todo acerca de esa creación que hizo nuestro presidente. Y por supuesto, como escatólogo puso atención, porque cuando de momento él llega a los primeros días de su presidencia y anuncia que se retira a Estados Unidos del pacto del cambio climático, donde Estados Unidos, el presidente Barack Obama, se había comprometido a dar 19.000 millones de dólares a Estados Unidos para la organización del cambio climático para salvar el planeta. En el momento el presidente Donald Trump dice: no me interesa ese pacto, nos vamos a retirar. Y cuando le preguntan en algún momento más en confianza los periodistas, y él en su retórica y en su forma única que él tiene, él le dice: yo hablé con mi científico. Mi científico dice que lo que viene no lo puede cambiar nadie. Que viene catástrofe, viene crisis sin precedente. Y que esos 19.000 millones de dólares que vamos a regalar a estas organizaciones que dicen que van a salvar el planeta, que no lo van a hacer, mejor lo vamos a invertir nosotros aquí en Estados Unidos en nuestras crisis que nos va a venir. En aquel momento lo criticaron, lo despedazaron, pero lo que él estaba diciendo era una gran verdad. Nadie puede cambiar lo que ya está determinado sobre el fin. Por eso se llama la palabra fin. No está hablando del inicio, está hablando del fin. Gran verdad estaba diciendo. Y si quisiéramos traer las realidades de esas palabras, en este momento, esos 19.000 millones de dólares que se iban a ir para otro lado, a saber a dónde, en este momento, la nación de Estados Unidos lo está necesitando. Porque al fin y al cabo eran los impuestos de los que nos toca pagar impuestos aquí. Ellos hicieron frente, ellos estaban preparados, eran marineros, ellos sabían cómo enfrentarse y confiaron en sus propias fuerzas, sus capacidades. Igualito como estamos viviendo en este momento, el mundo llegó en su soberbia, en su super descubrimiento científico, en su super satélite, en todo ese super gigantesco y avanzado sistema de salud, que en algún momento hasta se burlaban de Dios. Nosotros podemos solucionarlo todo. Uno de estos presidentes que solo duró 8 meses y después Dios mismo se encargó de que lo bajaran. Allá en Sudamérica, no quiero mencionar el país, ¿para qué? Pero el tipo dijo el año pasado, faltando unos 8 meses para su reelección, él dijo ante una multitud allí, él dijo que para qué iban a pedir a Dios. No necesitaban de Dios. Y luego se dirige con su mano y dice: no necesitamos de Él, nosotros podemos solucionar los problemas. Hasta ese espíritu de soberbia estaban llegando nuestros líderes. Cuando en junio del 2018 Pedro Sánchez, el presidente de España, se negó rotundamente a juramentar sobre la Biblia, y cuando sale un periodista de CNN lo entrevista y le dice: ¿por qué se negó a juramentar sobre la Biblia? Y él dijo: yo no puedo juramentar sobre un libro en cuyo Dios yo no creo. En España en este momento duro, doloroso, Dios bendiga a nuestros preciosos hermanos en España que están escuchando en este momento. Ellos saben lo que estoy hablando.
Eso es doloroso lo que está pasando también en España. Los discípulos se enfrentaron ellos a pelear contra aquellos embates de la naturaleza. De momento se les acaban las fuerzas. Se dan cuenta que son capaces de enfrentar la catacumbe que estaban enfrentando. De momento se acuerdan hasta en ese momento que el mero iba en esa barca. Lamentablemente el ser humano tenemos ese problema. Siempre interponemos nuestro orgullo, nuestro yo. Queremos solucionar todos los problemas con nuestras propias fuerzas. Y se nos olvida, aún los propios evangélicos, que después de muchos años de ser evangélicos se les ha olvidado los milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Nos viene todo. Como evangélicos también nos viene a nosotros, porque el hecho de que seamos evangélicos no quiere decir que seamos sobrenaturales. Somos humanos igual que todos. Y en algunos momentos nos viene como a Pedro. Y se nos olvida quién está detrás de nosotros o quién está entre nosotros. Nunca olvido, en una mañana, en unos pasillos de la Universidad de Costa Rica, cerca de la Facultad de Derecho. Los que son ticos saben de qué estoy hablando, porque la Universidad de Costa Rica es toda una ciudad prácticamente universitaria. Esa mañana estaba completamente deprimido, era jovencito. Había una crisis política en mi país donde yo no podía entrar a ver a mi país porque me consideraban enemigo de mi propia patria. Era joven, tenía años de no ver a mi familia, de mis hermanos, ni siquiera una correspondencia para no ponerlos en peligro. No tenía nadie. Esa mañana estaba completamente deprimido. Y para el colmo me habían hecho una oferta. Una oferta que no era nada buena. Me ofrecían un futuro bonito económicamente, pero en el corazón había una tristeza, que eso no era lo que Dios no me había llamado. Y a veces sí es nuestro Dios, la forma más sencilla. A veces Dios te habla de la forma más sencilla. Salió una joven en ese momento también de la clase. Me vio y vio en mis ojos y me dijo: vente para acá, vamos al salón del estudiante. Llegamos al salón del estudiante, agarró la guitarra, las que viene ahí, y me dijo: solo déjame cantarte esta canción. Y comenzó a cantar aquella canción: cristiano adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Sigue adelante, sigue adelante.
Y comenzó a orar conmigo. Y dijo, lo que el mundo te ofrezca. Yo no le había contado nada a aquella persona. Dice, lo que el mundo te ofrezca, nunca superará a aquel que te ha escogido desde antes de nacer tú. Él te tomó desde antes de nacer. Él te ha protegido. Y luego me dice, ¿extrañas a tu mamá? ¿Acaso Dios no te ha dado más de 100 mamás aquí en Costa Rica? ¿Extrañas a tu papá? ¿Acaso no te ha dado más de 100 padres aquí en Costa Rica? ¿Extrañas a tus hermanos? Tenemos miles de hermanos y hermanas que estamos aquí contigo. A veces se nos olvida, aún los propios evangélicos. De momento ya se dan por vencidos. La barca está a punto de sucumbir. ¿Se acuerdan? Santo Dios. Si en la barca está el mero mero. Sin pérdida de tiempo, bajan hasta abajo del borde de la barca, bajan hasta abajo y allí está el Maestro Divino. Y le llega asustado y le dice, maestro, ¿es que perecemos? Y se levanta aquel precioso, el deseado de todas las naciones. Hay 2 capítulos en mi libro Israel al filo de la profecía que escribo desde ese parámetro de Apocalipsis 5 y Apocalipsis 4. Aquel majestuoso, aquel que está sentado sobre el trono, a quien en un momento Daniel le llamó el anciano de día. Aquel personaje que aparece a la diestra en el capítulo 5. Y cuando aparece, las miriadas, incluyendo ángeles, empiezan a alabarlo. De momento, se levanta aquel majestuoso, se para frente a la proa. Aquí damos una idea, echemos un vistazo, póngamele, muchacho, ahí, póngame la imagen a los que están viendo. Demos un vistazo a esta imagen. Aquí nos da una idea. Allí es en la otro hecho cuando él iba caminando, pero demos una idea. Cuando él se para, no sabemos cómo. Posiblemente sus palabras, posiblemente le dice a los vientos, viento, cesen. Turbulencias de agua, cesen. Tormenta, paralízate. Y de momento desaparece la tormenta, las aguas vuelven a su quietud y se regresa de nuevo. Y se quedan todos ellos platicando entre ellos, susurrando. ¿Quién es este que los vientos y las aguas le obedecen? ¿Y por qué vine con este tema? ¿Por qué vine con este tema? Este domingo, múltiples de estados, al menos una docena de estados en Estados Unidos, desde el viernes pasado comenzaron a suspender las restricciones de cuarentena. En algunos lugares se ha dado una multitud de personas que ya estaban cansadísimas de estar encerrados, se fueron como locos. Aquí mismo donde estamos nosotros, en el Valle de Río Grande, Texas, estamos cerquitita aquí de una de las famosísimas islas, la Isla del Padre. Se mostraba que esta tarde ni siquiera había chance rápido de pasar el puente para llegar a la Isla del Padre. La
gente enloquecida. Múltiples de templos en múltiples de ciudades de Texas estaban presentando en vivo sus cultos, con distanciamiento estaban presentando sus cultos. Pero ¿cuál es el ambiente? ¿Qué es lo que viene? Por eso, esta parte de este tema, disculpe que me le regrese hacia atrás. Miedo a lo que viene ahora. Ante toda esa situación que se está dando, esta algarabía de toda esta gente, eso es lo que vemos de esa gente. Pero ellos no son todos. Primero, quiero hablar de esto. Lamentablemente, este domingo, un grupo de científicos de la Universidad de Harvard y otro grupo de científicos se le han unido. Las noticias que dieron el día de hoy los científicos de la Universidad de Harvard en realidad no contradice lo que dice el Apocalipsis. Si antes nosotros los predicadores se burlaban de nosotros, decían que andábamos asustando a la gente, aquí mismo en el valle, pastores de aquí mismo de Reynosa se burlaban de sus servidores, diciendo que yo lo único que andaba haciendo es asustando a la gente. Si hablar de asustar de gente, entonces vean lo que dicen los científicos, porque creo que los científicos están asustando más que nosotros los predicadores. Porque lo que están diciendo los científicos de Harvard es escalofriante. Y tal vez coincide con lo que están diciendo los expertos del resto del mundo. Simplemente lo que ellos están haciendo es confirmando lo que la Biblia ya lo había dicho. Ellos están diciendo que, número uno, no es verdad que esto se va a ir ahorita. Número dos, estamos ante una pestilencia altamente contagiosa, a lo que le llaman muerte silenciosa. Número dos, dicen ellos, la vacuna no va a estar, sino hasta después de enero, y lleva un proceso de implementación. Mientras tanto, 2020, 21 hasta el 22, tendremos que ser realistas para enfrentar lo peor de esta pandemia. Solo hasta hoy que salió el informe de Harvard, entendí que en algún momento hasta lo consideré exagerado lo que estaba diciendo la Organización Mundial de la Salud el viernes en las noticias. Pensé que estaban exagerando cuando dijeron ellos que sí es cierto, van 3 millones de contagiados, pero que según los pronósticos de ellos no solo van a ser 3 millones, sino que van a ser 1.000 millones de personas contagiadas. Santo Dios. De 8.000 millones. Pensé que estaban exagerados. Hasta lo que dice Harvard ahora, hoy en día. Ellos dicen que lo peor va a llegar el próximo año, porque los gobiernos, que es tremendo, hace poquito acabamos de dar el mensaje, si esto fuera la marca, coincidí, como que se nos adelantaron o como que escucharon ellos, dijeron, tendrán que implementar con urgencia y con velocidad un sistema de identificación de lectura, G5, porque será la única manera de poder controlar las mortandades para saber quién lo anda y quién no lo anda. ¿Quién con las cámaras inteligentes van a poder inmediatamente medir su temperatura? Tendrá que utilizar un sistema obligatorio, porque de lo contrario, las mortandades serán incontrolables. Ante todo esto,
viernes, o más bien el jueves en la noche, está en uno de nuestros noticieros hablando precisamente de lo que va a pasar, lo que iba a pasar a partir de este viernes que pasó. Y de momento el periodista enfoca a una de estas personas, no sé si fue en Nueva York esta noticia, en uno de los parques. El periodista se le acerca y le dice: cuéntanos, ¿cuál es tu situación ahora que se va a abrir mañana? Y aquel hombre de momento se le ruedan las lágrimas y él dijo: bueno, qué bien que mañana vamos a poder salir a algunos de nuestras casas. Ahí nace este tema. De momento él comienza sumergido, empaparse en lágrimas. Y él dice: pero hay un problema. ¿Qué voy a hacer? Perdí mi trabajo. Sí, dijo, voy a salir de mi casa. ¿Pero qué voy a hacer ahora? El periodista dijo: 30 millones de ciudadanos norteamericanos, al despertar esta cuarentena, al terminar, esta cuarentena, y otra reacción de ellos: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Cuando vi a ese hombre empapado de lágrimas, yo también me acordé solamente de nuestros preciosos inmigrantes, los que no han recibido ni una sola ayuda, los que también han perdido su trabajo. ¿Qué van a hacer ahora ante lo que se aproxima? Aparte del panorama terrorífico que están pintando los científicos. No. Vamos a hablar de nosotros. Y aquí es donde viene el problema. Y aquí es cuando llega la desesperación de los pescadores, de los discípulos en la barca. La barca está a punto de sucumbir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y aquí es el momento. Usted es mi hermano, usted es mi hermana. Hablemos con los hijos de Dios primero. ¿Perdiste tu trabajo? ¿Tu empresa cerró? ¿Qué vas a hacer ahora? Nuestras iglesias, múltiples de nuestras iglesias, dependen también de las finanzas de los hermanos. Es posible que múltiples de nuestros pastores en este momento también están pensando: ¿y qué vamos a hacer nosotros ahora? Tenemos un bill del templo, estamos pagando nuestro edificio, hay una familia que mantener. ¿Y qué pasa si hubiera un rebrote después de esto y se cierran indefinidamente los templos? Miedo a lo que se aproxima. Miedo a caminar sobre las aguas. Esta imagen quiero que ustedes la vean en este momento. Y quiero que entiendan todos nuestros cristianos, pastores,
Y usted, mi amigo, tú, mi amigo, ya es tiempo que dejes a un lado tu soberbia, tu orgullo, tu herencia religiosa que no te ha acercado a Dios. Y que ya es tiempo que dobles tu rodilla. Porque igual los discípulos se daban cuenta que en la barca iba el mero mero. Hoy en día, a pesar de todo lo que esté pasando en este mundo, Dios tiene a todo el mundo en sus manos. No importa lo que vaya a pasar, no importa lo que venga a suceder, no importa ese futuro tenebroso, Él tiene todo bajo control. Y si nosotros estamos en sus manos. Uno de los salmos, Salmo 34 dice: mas Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Sí, es posible que la próxima semana, hay meses de fijo, vamos a enfrentar a cosas duras. Pero una de esas posiblemente va a venir ese momento que tal vez antes de esta pandemia nadie le interesaba que Jesús viniera. Pero ahora, sobre todo los que han perdido su trabajo, los pastores que están pasando angustia, las iglesias ahora que van a regresar de esta cuarentena y su pastor ya no está, su pastora ya no está, a quien ni siquiera pudieron despedir. Un día no muy lejano, esperemos, la iglesia traspasaremos los cielos para ir atento a nuestro Señor. Pero antes de todo eso, estamos viviendo una realidad. Y quiero que ustedes, me gustó este mensaje en uno de los muros de nuestras redes sociales. Por eso lo bajé, porque me gustó. Miren lo que dice: antes de salir de casa, dile a Dios como dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Sabes por qué estoy citando eso? Porque de acuerdo al panorama frío que dicen esto de Harvard, pero olvidémonos de Harvard, lea el Apocalipsis. De acuerdo al panorama de Apocalipsis, lo que estamos viendo no es la gran tribulación. Si lo que estamos viendo es tan feo y el panorama que estamos viendo a la vuelta de la esquina es tan espantoso, entonces necesitamos, como estaban diciendo estos expertos, de aquí en adelante que se levante la cuarentena, estarás viajando con la muerte a donde quiera que vayas, a donde quiera que vaya, a quien te acerque, quienes estén ahí. Y uno dice: Dios mío. Y muchos están hablando, decía la noticia hoy, el primer ministro, tal vez lo van a llamar loco, el primer ministro Benjamín Netanyahu, inmediatamente ha prohibido terminantemente las mascarillas 95 en uno de los que tienen filtro, porque dice que sus científicos acaban de descubrir que es peor el contagio que están dando, y te explican por qué está saliendo en esa manera. O sea, que lo que están diciendo es feo. Pero vamos a tener que salir. Van a tener que ir al trabajo. Necesitan trabajar. El que no trabaja no come. Van a tener que salir. Entonces, si vamos a salir, y como dicen ellos, vas a salir y vas a estar junto con la muerte. Solo que el ángel de Jehová está a nuestro alrededor. En otras palabras, si antes no acostumbrabas a salir con el Señor de tu casa, más vale que lo hagas a partir de ahora. Porque ahora sí necesitarás
cada mañana, al salir de tu casa, a encomendar tu vida, como Moisés lo dijo. Hay un poema que hizo el pastor Librado Burciaga. Lo hizo en diciembre. Decía el pastor Burciaga de la iglesia El Chaday, San Juan. Me dijo anoche, el poema yo lo hice en diciembre y quisiera que lo lean. Vamos a escuchar este poema porque después yo quiero que ustedes, los que están escuchando, cristianos y no cristianos, por favor, tomen un minuto de respeto en su sala. Y si es posible, todos allá en su sala, vamos a entrar en un momento de recogimiento espiritual. Y a lo mejor algunos de ustedes quisieran entregar su corazón a Jesús. Voy a hacer ese llamado. Este es el poema que el pastor Librado Burciaga recibió en el mes de diciembre. ¿Quieres leerlo, por favor? Aquí. ¿Ya tiene enfoque ahí? El poema tiene por título Los años vienen y se van. Las tormentas presentes estuvieron, pero Jesús con su poder los sosegó. A su voz las olas se calmaron y la barca de tu vida, confiando en Cristo, su viaje prosiguió. Pero el futuro, que es impredecible, tal vez tormentas más terribles te traerá, pero Cristo, que calmó las que se fueron, también calmarán las que vendrán. Este año por venir tal vez traerá tormentas y olas tormentosas, y la barca de tu vida quisieran zozobrar. Pero no te arriesgues a cruzarlo solo. Invita a Cristo a que tome tu timón, y con fe, confianza y oración al puerto verdadero llegarás. Cuando rujan las tormentas crueles en tu vida, sea la muerte, angustia, bancarrota o soledad, nunca olvides que el que calmó la tormenta en Galilea, también las tuyas con poder las calmará. Pero entrégale tu vida a Jesucristo, busca su amor, misericordia y su perdón. Si lo haces, las tormentas de tu vida, Jesús podrá cambiarlas en gozo, paz, amor y bendición. Ahí donde estás, todos sin excepción inclinen su rostro. Solo inclinen su rostro. Los que están viendo este estudio en la casa, ahí con tu rostro inclinado, todos sin excepción, cristianos y no cristianos. Denle un minuto de respeto a aquel que les da la vida y que se las puede quitar. Mientras están orando en silencio, en lo profundo de su corazón, si alguno de ustedes todavía no ha confesado en su corazón, no ha recibido en su corazón y confesado con su boca a Jesús como su Señor y Salvador, te voy a pedir que lo hagas ahorita. Es solo para los que nunca han confesado a Jesús en su corazón. Y que por favor, de aquí en adelante, nadie te ponga en duda después que has confesado esto, que Jesús está en tu corazón. A ver, repita conmigo, solo los que nunca han confesado. Ahí en tu casa, confiésalo en este momento. Diga así, solo los que van a pedir perdón, digan: Señor Jesús, en estos momentos yo te recibo, dígalo así, como mi Señor